Son aproximadamente las 19 horas del lunes 11 de abril de 1870. 50 hombres ingresan al Palacio San José con un único objetivo: terminar con la vida de Justo José de Urquiza. Bienvenidos, bienvenidas al Palacio San José. La casa, la mansión, podemos decir, en esa época era una mansión y ahora también, de Justo José de Urquiza. Personaje polemiquísimo, vértice en nuestra historia. Mini repaso de datos, no porque no lo puedas googlear, sino como hacer un paneo general. Justo José de Urquiza, caudillo, político, militar y terrateniente, uno de los más importantes de la provincia de Entre Ríos. Pero, ¿a qué venimos acá? A contar todos estos datos que claramente los podés googlear muy fácil. Acá está la productora, la productora que pasa como desapercibida. ¿Datos que vos los podés googlear fácilmente? No. Acá venimos a contar un poquito un hito de los más importantes del siglo XIX en nuestro país, que fue el asesinato de Urquiza en manos de uno de sus aliados. Pero vamos a ir como detallando un poquitito cómo se dio y conociendo su modesta casa, su tranca casa que está ubicada acá en Concepción del Uruguay. ¿Qué onda la entradita del parque? Tranca, plantas tienen muy cuidadas. Esta casa, después del asesinato, estuvo cerrada 6 años. 6 años, solamente estaban afuera las chozas de la gente que trabajaba acá, solamente con mujeres y chicos, porque los hombres, ante la duda, ante la duda dijeron: mirá, ya vinieron a agarrar la Urquiza, nosotros de acá nos vamos. Este es el primer patio de la casa. Me gusta la parte de datos obvios. Este es el primer patio de la casa, y sí, porque acá está la entrada y este es el primer patio. Antes de llegar a la noche histórica del 11 de abril de 1870, momento en donde entraron los muchachos y hicieron posta todo, vamos a conocer un poco de la casa, porque esto es como las grandes mansiones, te dan ganas de un poco de conocerla, de decir, che, ¿cómo son? Esta primera sala, que la tiene, ni bien entras, acá está la entrada, acá está la primera sala, era la sala de tertulias. De jodita, digamos. ¿Dónde hacemos la previa, pa? Acá. Pa, ¿por qué? Ahí está, fíjate, todavía una de las hijas quedó fija y dijo: che, yo me quedo tocando acá, tranca. Dato no menor, el muchacho Urquiza tenía 23 hijos. Una locura. Tenía 11 con distintas mujeres a lo largo de su vida y 12 con Dolores Costa. Che, pa, nos juntamos de previa. Bueno, acá venían la tertulia para sentarse unos y otros. Y acá es la típica que se hacía la cabecita. Decías, hey, como había una que más o menos sentías que había onda y hacías tac, después salías y le mandabas un... El tipo tenía su propia capilla porque decís, domingo, me tengo que levantar bien temprano, ir a misa, una paja, la verdad. Así que el tipo se construyó su propia iglesia. La cocina, me parece importante pensar que todas las cosas que estamos viendo como, bueno, obvios, si ubicás la pasta linda, bueno, esta es la pasta linda, bastante más grande, que se hacía acá la pasta y acá se colgaba para secar. Esta cocina, que hoy decís, che, una cocina de leña, en su momento fue como todo, una ingeniería del momento, donde tenía una cocina de leña de varios lugares. Un calor, hermano. Acá no se podía estar, era tipo, todo en cuero. En esta casa, este mismo palacio, acá lo estás viendo, estuvo la primera instalación de agua corriente del país. O sea, es la primera casa con agua corriente. Esto que a vos te parece como, bueno, hipernormal, sí, una canilla, abro, sale agua. En este país fue la primera y de Sudamérica una de las primeras. Está la anécdota de cuando viene Sarmiento a visitarlo muy poco tiempo antes. Él vino en febrero y ya lo asesinaron en abril. Esto, don Faustino Sarmiento, Soñé Barbarie, digo, pueden linkear ahí. Para él fue como, bueno, la tecnología. Mira el paisano, mira el paisanito.
algo muy llamativo son las camas. Tú decías, che, sos un poquitito más grande que eso y las pones de costado. Sala de baños. Fíjate que está cerrado ahí. La duchita se cargaba balde, claramente. Esto es un dato muy random y muy falopa de él. Él llevaba su pintor a las batallas. Entonces, el pintor después, Blandes, retrataba auge grande, India muerta, bárbaro, tranca, espacio de juegos, de recreación. Bueno, donde se jugaba al billar, la timba, mucha carta, mucha timba, puchito, whisky, a morir, a morir. Este segundo patio es donde se encontraban los empleados, digamos, de mayor jerarquía, digamos, administradores, contadores, asesores, también todo lo perteneciente al mantenimiento del hogar. Estaban eso, como empleados de mucha confianza del tipo. Más atrás, como si la casa fuese ya chica, lo que tenía ahí era un lago. El tipo tenía su propio lago. Este sería el patio trasero. Tranquilo, el patio trasero, como para el famoso decir, che, salgo afuera, me voy a fumar un puchito tranca afuera después de comer. Y ahora sí, llegamos a la parte de esa famosa noche, el 11 de abril, que había luna llena, así que se pueden imaginar un momento como ilumina la luna llena, luna blanca. Llegan 50 hombres al palacio que rodean, pero solamente 5 entran e ingresan por el patio trasero. Ya se corrían los rumores de que lo querían hacer digamos, pero él, como buen macho de la época, dijo: las puertas del palacio siempre van a estar abiertas, y las dejó abiertas nomás. Entonces, recién ahí, cuando llega ese malón de 50 personas, recordemos que solamente 5 o 6 entran al lugar, intenta cerrar esa puerta, que es la del medio. Ya estaban ingresando y acá le daban al que pasaba, le daban madera, claramente. Correte el plano. Entonces desde acá le pegan el primero, porque fue en la cabeza. Fíjense que el tipo siguió, le dieron un tiro en la cabeza y siguió. Corre rápido a agarrar el arma que sabía que tenía en el cuarto. Llega al cuarto, acá, ingresa. En este cuarto, ¿qué hace? Agarra el arma y estaban las hijas. Cuando entra, las hijas lo ven como todo ensangrentado, lo intentan como abrazar, pegar, ¿qué pasó? Y ahí es cuando entra el resto de las personas y terminan dándole 5 puñaladas. Ahí termina falleciendo justo José de Urquiza. Se había escapado, uno le decían la leona, pero era un yaguareté en realidad. Entonces había parte de la guardia que no estaba, que había salido a buscar el yaguareté. Entonces los primeros ruidos muchos se lo confundieron con eso, como diciendo, che, están trayendo al animal para acá. Justo uno de la guardia también había faltado porque estaba enfermo. Esa típica cuando llamás y decís, oh, me duele la panza, estoy para atrás. Muchas cosas se habían juntado con respecto a la guardia, que más o menos eran 7 personas las que custodiaban a la familia de Urquiza. Y acá, en este lugar, Urquiza pronuncia cuando escucha eso, me vienen a matar. Sucede posteriormente a eso, que decís, che, ¿y ahora qué? Bueno, uno de los hijos, recordemos que tenía 23 hijos, o sea que imagínense que esto era un jardín de infantes prácticamente, se logra escapar a Concepción, avisa en Concepción del Uruguay y vienen todo con una tropa para acá, encierran un poco el palacio y obligan a rendirse a los asesinos, al malón. Y pueden recuperar el cuerpo y lo llevan a Concepción del Uruguay, donde hoy en la iglesia está enterrado. Y a la vez que estaba sucediendo esto en este mismo lugar, en el mismo horario, en Concordia, estaban matando a sus otros 2 hijos como un símbolo de exterminar su descendencia, para decirlo de alguna manera, dejando claro que estaba todo organizado, premeditado. Y vos decís, ¿por quién? ¿Qué misterio? Bueno, ningún misterio, porque la historia ya lo respondió a esto. El ideólogo de este ataque fue López Jordán, que era un antiguo aliado de Urquiza, de hecho había peleado en un montón de batallas con él.
Pero recordemos que en los ríos de la historia, después de la batalla de Caseros, donde Urquiza derrota a Rosas, se viene como todo otro momento en la Argentina en donde seguimos entre federales, unitarios y federales, pero en la batalla de Pavón, donde Urquiza se retira, una de las más polémicas justamente porque habiendo ganado la batalla, ya teniendo la batalla, como diciendo ya, los soldados de Mitre estaban tipo, todos tirados así, diciendo, bueno, entonces nosotros ya no podemos más, Urquiza igual se retira. Creo que a nosotros nos pasa mucho esto de como siendo de la provincia de Buenos Aires, siendo porteños, es la parte que a Urquiza le podríamos decir vendepatria, ¿no? Porque se entregó ante los unitarios, teniendo incluso la batalla ganada, pero una mirada entrerriana que me parece también muy interesante es que recordemos que estamos en épocas de la Confederación, ¿no? En donde cada provincia seguía teniendo autonomía. Entonces la mirada que tiene el entrerriano es que Urquiza, a pesar de haberle ganado a Mitre, seguía creyendo o tenía la certeza de que igual Buenos Aires seguía teniendo la caja, porque seguía teniendo el puerto. Entonces como que no había una posibilidad de hacer algún cambio profundo, como él imaginaba un cambio profundo del país, si la riqueza más concentrada seguía estando en Buenos Aires. Esa es una de las razones por las cuales se dice que en Pavón, a pesar de haber ganado, el tipo dijo, muchachos, nos retiramos, pero general, acabamos de ganar, nos retiramos, vamos que nos vamos. Y a partir de esa interna y de esa revolución es que López Jordán organiza un poco la traición, pues dice, che, este vendepatria no puede seguir siendo gobernador de Entre Ríos si un poco se entregó a los porteños. Así es que en 1870, como dijimos, 11 de abril, los muchachos en Semana Santa, encima, bueno, por supuesto gracias a mi tío Guille Minata, que fue el historiador, la bajada, el guión a cargo de esto, pero bueno, imagínense que 1870, 11 de abril era Semana Santa, entonces era totalmente impensado que un hecho así podía pasar ese día. Si ya era un pecado matar, en Semana Santa, amigos, es el doble. Creemos, o así se creía. Ya que nos sacas una foto. Hasta acá, lo que fue este hito en la historia argentina y de un personaje que, como decía al principio, fue bastante bisagra en nuestra historia y sobre todo en la conformación nacional. Acá ya sumerjo mi opinión en el medio, pero de una disputa que creo que con otros nombres o de alguna otra manera nosotros la seguimos dando, esto de unitarios y federales, de una república en donde se distribuyan las riquezas del país, sea del puerto, de la ganadería, como era en el caso de Entre Ríos. Creo que las discusiones que se daban en ese momento y las luchas de intereses no son tan distintas a las que hoy le seguimos buscando respuesta, como seguimos buscando ese equilibrio entre realmente ser un país federal, realmente ser un país que distribuya entre todas las provincias y que vea a la República como una unidad, y la mirada unitaria en donde un poco termina siendo el sálvese quien puede y que cada uno con sus recursos haga lo que pueda, que, opinión personal claramente, está muy lejos de contribuir a la conformación de un real Estado Nacional. ¿Será claro? ¿No será claro? ¿Sacarán sus conclusiones? ¿No sacarán ninguna conclusiones? Quizás ni siquiera llegaron hasta acá. También es válido. Pero si llegaste hasta acá, nuevamente me parece un montonazo. Gracias. Y... ¡oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor!